Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy domingo 12 de abril del año 2020, celebramos a nivel mundial el Día de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de ello quiero recordarles que hace 8 días hablaba acerca del testimonio de Juan el Bautista, que cuando él estaba bautizando, él vio al Señor Jesús y les dijo públicamente: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". En ese momento, dice la Biblia que sus discípulos creyeron en Jesús. Y 2 de ellos, Andrés y Juan, creyeron en Jesús. Y Andrés inmediatamente fue a buscar a su hermano Simón Pedro para decirle que él había creído en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador de nosotros. Pedro recibió a Cristo, Simón Pedro, por el testimonio de su hermano Andrés. Hoy vamos a hablar de una mujer que también dio testimonio, llamada María Magdalena. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque vamos a meditar en tu palabra acerca de tu crucifixión y tu resurrección, Señor, y el testimonio de esta mujer llamada María Magdalena. Te ruego, Señor, que me uses para explicar y enseñar tu palabra, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Fíjense que ahí dice, era la hora tercera, pero quiero que vamos del 22, dice del 21 al 25. Y obligaron a uno que pasaba, Simón, de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mientras él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellas, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, que la Biblia nos enseña aquí que eran las 9 de la mañana del día miércoles. Porque el martes en la tarde, el Señor Jesús fue cuando estaba orando con ellos, y esa noche fue cuando lo apresaron y lo llevaron al tribunal, lo juzgaron y lo condenaron. Y esa mañana, a las 6 de la mañana, salieron llevándolo para crucificarlo. Y Marcos enfatiza aquí que era la hora hora tercera cuando le crucificaron. Los judíos contaban las 7, 8 y 9, las 9 de la mañana. También quisiera enseñarles cómo el Señor profetizó acerca de él que iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra. En San Mateo capítulo 12, 40, quiero que vean conmigo cómo el Señor Jesús les anticipa a sus discípulos acerca de su muerte, sepultura. Y dice el versículo, capítulo 12 de Mateo, versículo 25. 12:40, hermanos, perdón. En 12:40 dice así. Dice el Señor Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y por eso, hermanos, cuando hacemos nosotros cuentas de los días y las noches, vemos que fue miércoles, jueves y viernes las 3 noches que estuvo el Señor. Y cuando comenzaba el día, el primer día del domingo, primer día de la semana, el sábado en la tarde, que era cuando empezaba a anochecer, fue cuando el Señor resucitó. Y eso también lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Quiero que vean conmigo en la palabra de Dios. 1 Corintios 15, dice así la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
Y más adelante dice que apareció a Cefas y después a los 12, etc. Está hablando, y dice todavía el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Con esta introducción al tema de hoy, quisiera decirles que el día de la crucifixión fue el más oscuro de la tierra. La Biblia dice que a mediodía, dice la palabra de Dios, que se oscureció completamente cuando el Señor entregó su Espíritu. Cuando Jesús entregó el Espíritu, el sol se había oscurecido. Ahora imaginémonos la desesperación que invadió a todos los seguidores de Cristo. Se habían olvidado o dudado de su promesa de resucitar de los muertos. María Magdalena, una mujer que el Señor la había favorecido librándola de 7 demonios. Porque en el Evangelio de Marcos 16, 9 al 11, nos hace referencia de cómo el Señor liberó a María Magdalena. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, si quiere ir conmigo por favor, de 9 al 11, dice así la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ella, cuando oyeron que vivía, que había visto por ella, no lo creyeron. Es decir, hermanos, que encontramos que en agradecimiento le sirvió y le siguió hasta el sepulcro. En Mateo 27, 61, nos dice también acerca de la resurrección del Señor. Y dice Mateo 27, 61, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Fue la primera persona en dar testimonio de Cristo resucitado. Varias mujeres entristecidas se encaminaban a la tumba con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Pero María Magdalena corrió, dice la Biblia, y llegó a la tumba de primera antes de amanecer. Ahora, ¿por qué hablamos de María Magdalena? Quisiera hablar 3 cosas que pasaron con María Magdalena cuando fue al sepulcro. Para ello vamos a ir en el Evangelio de Juan capítulo 20, donde vamos a basar hoy nuestra meditación, que se llama Mas no sabía que era Jesús. Es decir, María tuvo una experiencia tan preciosa cuando ella va a la tumba vacía. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 20, 1 al 13. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado al del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo, dice la Biblia, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Porque aún no habían entendido, oiga bien esto, la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María, oigan bien, Magdalena, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En primer lugar pensamos que María estaba llorando. Estaba llorando. Dice el versículo 1 y 2, el primer día de la semana. Es el domingo.
María Magdalena fue de mañana. ¿Por qué llegó María temprano? Quería estar con Jesús cuanto antes, siendo aún muy oscuro, dice la Biblia. Hermanos, nosotros también debemos ser como María, madrugadores. Cada primer día de la semana ver a la casa del Señor. Versículo 3 al 10 dice, salieron Pedro y el otro discípulo. Fueron al sepulcro, se fueron corriendo. Y dice versículo 5, bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. 6 al 7, llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados aparte. Ahora, ¿por qué no habían entendido? La Escritura dice que era necesario que resucitase. Vimos en Marcos capítulo 16 que el Señor les anunció que él iba a morir, iba a resucitar el tercer día. Fíjense bien, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 10 al 13, dice la Biblia, y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos entraron, vieron y no entendieron y se fueron de regreso. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María no reconoció a los ángeles. No sé dónde lo han puesto. La resurrección, hermanos, es la base del testimonio de la iglesia en el mundo. Entonces vimos en primer lugar hoy en este pasaje que a María estaba llorando. Por eso el tema es más, no sabía que era Jesús. En segundo lugar, quiero que pensemos que María mirando en la dirección opuesta. En el Evangelio de Juan capítulo 20, 14 al 16, dice el versículo 14. Dice así, cuando había dicho esto, se volvió y vio, oigan bien, a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Hermanos, saber es conocer. Ella también en ese momento vio, pero no sabía que era Jesús. Ahora Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Note bien esto, hermanos. Ahora meditemos en las lágrimas de María. No le permitieron reconocer al Señor. Ella estaba turbada. Viéndole no le vio y oyéndole no lo reconoció. María lloraba porque vino a buscar a un Cristo muerto. ¿Están oyendo, hermanos? María llegó a buscar a un Cristo muerto. Ella también se había olvidado de la promesa, de la profecía de que él iba a resucitar. Por ignorancia, estaba confusa, estaba incrédula y triste. Por eso estaba llorando. María lloraba cuando vino a buscar a un Cristo muerto. Se expresó totalmente diciendo, Señor, estaba confundida. Emocionalmente estaba turbada María. Diciendo al hortelano, miren cómo dice el versículo. Dice ahí la Biblia, el 14 al 16. Y el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano. Note bien esto, hermanos. Y dice la Escritura, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Amados hermanos, encontramos aquí que María estaba tan turbada. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos turbados o desconcertados en el momento, especialmente ahora por lo que las noticias que vemos nos descontrolan y pensamos, no vemos la realidad de lo que está pasando. Y encontramos que a María le pasó lo mismo. Estaba turbada, estaba llorando, estaba triste, estaba conmovida. Y ella pensó que quien le hablaba no era Jesús. Hermanos, ella todavía dice, yo lo llevaré.
¿Con qué fuerzas una mujer hubiera cargado un cadáver, hermanos? María no podía, pero ella lo dijo. Ahora, hermanos amados, se expresó totalmente María. Ahora, ¿qué aprendemos de las lágrimas de María Magdalena en ese momento? Yo quiero que pensemos qué aprendemos de las lágrimas. En primer lugar, que el sufrimiento por un ser querido que ha fallecido no deberá quitarnos la vista de la resurrección de Jesús. Hay muchas personas que cuando están en un funeral solo ven el momento, pero no piensan en la promesa del Señor, cuando dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y que nuestras lágrimas no deben empañar nuestra visión en un Cristo resucitado. En el versículo 16, quiero que vaya conmigo. Jesús le dijo: María. Volviéndose a él, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Hermanos, María estaba mirando en la dirección opuesta. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Por mirar el sepulcro, le dio la espalda al Señor. Ella estaba viendo el sepulcro, no estaba viendo al Señor que estaba ahí. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos viendo en un lugar equivocado? Debemos quitar la mirada de las cosas perecederas o materiales y mirar a Cristo que derrotó la muerte. Muchos buscan ver a Jesús mirando donde no está. Los oídos de María Magdalena estaban acertados para escuchar el llamado del Señor. Cuando le dijo María, la hizo volverse porque reconoció la dulce voz de Jesús. Hermanos, qué precioso esto cuando le dijo, ella se volvió cuando escuchó al Señor. Entonces vimos en primer lugar que María estaba llorando afuera del sepulcro. María estaba mirando en la dirección opuesta. No estaba viendo dónde estaba el Señor. Ahora veamos cómo María adora a Jesús resucitado. Versículo 17 al 18. Quiero que lea conmigo y dice así. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Aquí vemos dos cosas. Primero, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ella lo adoró, lo abrazó en ese momento. El deseo de abrazar al Señor, de adorarlo a sus pies, le abrazó sus pies. Y el Señor le dijo: ten paciencia. Hermanos, encontramos varios pasajes donde otras personas tocaron a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 7, encontramos nosotros yo quería llevarlos donde Jesús le toca a Tomás, pero no encuentro, me confundí de la cita. Vean 21:7. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Bueno, yo quería llevarlos al pasaje donde él, es el versículo 27, hermanos. Dice la Biblia en versículo 24 a 27. Pero Tomás, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora ven el 26. 8 días después, estando otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hermanos, Tomás también tocó al Señor. También encontramos nosotros, hermanos, que María Magdalena abrazó al Señor con la otra María. Vean Mateo 28:9. En San Mateo capítulo 28:9 encontramos cómo abrazó al Señor. Dice en 28:9, dice
Dice así la palabra del Señor. Y aquí, en la resurrección de Jesús, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Este es el capítulo 28 de Mateo, donde habla de la resurrección de Jesús. Es decir, que María abrazó al Señor Jesús de sus pies en un acto de adoración. Y el Señor invitó a sus discípulos a que lo tocaran. Lucas 24:39 encontramos otra cita. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque el Señor no resucitó en espíritu, fue corporalmente, físicamente. 24:39 dice, el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Pero ven el 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo Lucas 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Entonces, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? El Señor sabía que estaban pensando mal. Y les dijo, versículo 30, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Hermanos, nosotros creemos en la resurrección física, no espiritual del Señor. Porque la Biblia confirma aquí que el Señor Jesús habló brevemente. Para terminar, hermanos, fue María Magdalena para dar a los discípulos el mensaje y el testimonio de que había visto al Señor, que Él había hecho estas cosas, y María Magdalena cumplió su misión. La misión que tuvo Juan el Bautista, de dar testimonio de Jesús cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio que dio Andrés, a su hermano Simón Pedro. Y ahora vemos que María Magdalena es enviada a dar testimonio. Porque dice en San Juan capítulo, para terminar, vean conmigo, hermanos, la última parte, el versículo 18. Dice 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? El testimonio de María Magdalena. Hermanos, para concluir, a Jesús tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer al Señor Jesús. Y nuestras lágrimas, como María Magdalena, buscarlo en la dirección donde Él está. María Magdalena lo estaba buscando en un lugar no correcto. Usted debe buscar a Jesús de acuerdo a lo que dice su santa palabra, la Biblia. Ahora mi pregunta final para usted. ¿Usted está dando testimonio de Jesús como lo hizo Juan el Bautista? ¿Como lo hizo Marcos? ¿Como lo hizo Andrés? ¿Como lo hizo María Magdalena? Dice que ella fue y dio las buenas nuevas a sus amigos y conocidos. Yo quisiera invitarle para que usted en esta mañana se comprometa a dar testimonio en estos días de la resurrección de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que sea una persona que ha visto y oído este mensaje esta mañana, tú le has hablado a su corazón para que empiece a testificar, a dar testimonio de ti, lo haga. Y si alguien no tiene a Jesucristo, que esta mañana lo reciba en su corazón y que crea que un día va a resucitar en espíritu, mente y cuerpo, como Jesús lo menciona. Tenemos el ejemplo de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros creemos en la resurrección corporal de nuestro Señor. Creemos, Señor, que tú también un día nos vas a levantar de la tumba cuando vengas en tu gloria. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros habremos quedado, seremos levantados para estar contigo con este cuerpo que nos has dado.
Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.